Bienvenidos al primer programa de Mercados a Fondo en este 2020. Estaremos comenzando este ciclo con Juan Salerno, Head Portfolio Manager de Compass Group. Con él estaremos dialogando un poco sobre cómo está él analizando todo el paquete de medidas anunciados por el gobierno, cómo sorprendieron también al mercado, cómo está impactando el conflicto geopolítico, que si bien se redujeron las tensiones entre China y Estados Unidos, surgieron nuevos focos de tensión justamente en Irán y bueno, todo el problema geopolítico entre Estados Unidos y también Medio Oriente, cómo eso puede impactar en las distintas clases de activos, en las acciones, en el petróleo, en el oro y también obviamente en Argentina. Y por otro lado, cómo podría evolucionar hacia adelante todo el proceso de reestructuración de deuda que aún se muestra incompleto, la evolución de los activos de renta fija tanto en dólares como en pesos y qué esperar hacia adelante, así como también cuáles son las estrategias que desde Compass están recomendando para sus clientes mediante los fondos comunes de inversión. Bienvenidos una vez más a Mercados a Fondo en este segmento especial para el cronista comercial dedicado a los mercados financieros en Argentina. Bueno, Juan, muchas gracias por venir, la verdad un gustazo tenerte acá, hablar un poquito de mercado. Primer Mercados a Fondo del año, así que un gusto para mí inaugurarlo con vos. Un placer. Quería hablarte un poquito de, bueno, el contexto internacional, si bien se redujo respecto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, menguó un poco en las últimas semanas, pero hubo otro foco de conflicto ahora con Irán, Estados Unidos y eso, que obviamente impacta en cómo arbitraban los activos financieros globales. ¿Cómo estás viendo eso? Y después, si querés, bajemos a Argentina y cómo nos puede impactar. Totalmente. Bueno, como vos decías, estamos tanto en máximos del mercado de acciones a nivel global, un montón, digamos, de deuda a tasas negativas, que si bien fue bajando en las últimas semanas, todavía tenemos un porcentaje muy alto de la deuda global que en general rinde negativo, economías desarrolladas en pleno crecimiento y muy bajo desempleo. Eso fue, digamos, la foto que tuvimos en los últimos 2 años, básicamente. Pero, como vos decías, no solamente el tema de la guerra comercial, sino también estas tensiones geopolíticas que están surgiendo nuevamente. Entendemos, digamos, que puede haber algún tipo de corrección a nivel global. Lamentablemente es un tema de timing, sí. Entonces es muy difícil saberlo. Pero nos parece que adoptar algún tipo de sesgo un poquito más conservador respecto de activos financieros globales sería, digamos, algo bastante recomendable. Y también es notorio ver cómo activos que en general se comportan como safe haven en momentos en los cuales podemos tener algunas dudas respecto del ciclo global, que son la plata y el oro. Sí. Empezamos a ver algún tipo de rebote en ese tipo de commodities. Quality, digamos. Exactamente. Así que yo te diría que evidentemente es muy difícil bajarse del rally global, pero me parece que es un buen momento para empezar a tomar algún tipo de postura un poquito más conservadora. Sí. ¿Cómo eso crees que puede impactar en Argentina? Más que nada porque estamos en un contexto, digamos, de cierta vulnerabilidad sin haber definido todavía el tema de la deuda. Eso por un lado. Y por otro, que también ya está sobre la mesa todas las medidas económicas, ya están todas anunciadas. Sí, Argentina lamentablemente corre por un carril separado, porque hoy si vos ves los precios de los activos en Argentina, están descontando, más allá de cualquier problema global, claramente la inestabilidad que tenemos localmente, ¿no? Entonces, que Argentina tradee los bonos en 40 y pico de dólares y que las acciones tradeen en niveles de 4 veces Enterprise Probable EBITDA, digamos, futuro, o PI, mejor dicho, futuro, marca que claramente estamos en un carril desconectado de lo que sucede a nivel global. Entonces, Argentina depende hoy, me parece, mucho más de lo que pueda hacer en términos de reestructuración de su deuda y dar algún tipo de lineamiento económico respecto de crecimiento a futuro de lo que sucede en los mercados globales. Más allá de que está conectado, obviamente. Sí. Hoy estamos globalizados. Exactamente. Hoy por hoy depende mucho más, digamos, de
que los inversores puedan exigir para lo que sea una reestructuración exitosa de Argentina, cuál puede ser la exit yield de los bonos de Argentina después de la reestructuración, más que algún tipo de volatilidad global normal, digamos, ¿no? No hablando, digamos, de un escenario 2008-2009, claramente sería muy negativo. ¿Te sorprendieron las novedades económicas, las medidas? Porque el mercado obviamente reaccionó positivamente. Sí, nosotros esperábamos claramente que haya medidas en el tono de no atacar tanto los niveles de gasto y atacar sobre todo la parte de los revenues del gobierno como se suba de impuestos, ¿no? Que es finalmente lo que está pasando tanto en el gobierno nacional como en la mayoría de las provincias. Eso la verdad que no sorprendió tanto. Sí, la verdad que nos gustó en un primer momento, sobre todo esta austeridad, por así decirlo, que se presentaron algunos lineamientos económicos, sobre todo en lo que es la emisión monetaria, ¿no? Y ahí la verdad que existe todavía un gran interrogante, ¿no? Porque claramente el central hoy está con un rol mucho más expansivo en política monetaria y bajando tasas de manera agresiva. Y eso, claramente en una economía que venía con un nivel de monetización muy bajo, en un primer momento puede ser una buena noticia, pero si se mantiene en el mediano plazo sabemos dónde termina. Entonces, me parece bien la postura de bajar fuertemente las tasas porque evidentemente la economía argentina no funciona con esos niveles de spread en términos reales de tasa de interés. Pero hay que tener mucho cuidado con irse del otro lado e ir a un esquema de emisión desmedida. Claro. ¿No? El mercado, las dos curvas, todas las curvas en pesos y en dólares, digamos, mejoraron significativamente. Sí. ¿Qué opinión tenés sobre, digamos, los niveles actuales de las paridades de los bonos argentinos respecto de la salida de la reestructuración? Pasamos de niveles de 30 a niveles de 50 de paridad. Ahora estamos un poquito debajo de eso. Pero, digamos, ¿se sobrepasó antes o sobrepasó ahora, digamos? No, me parece que por el lado de la curva de dólares, los niveles de entre 40 y 50 dólares parecía un rango que evidentemente puede traer la deuda argentina, porque si hacemos cualquier análisis, digamos, de reestructuración de los bonos, evidentemente estás en los niveles de 40, 50 dólares, ¿no? Dependiendo del nivel de quita, de cupón, de capital, etcétera, ¿no? Pero no parecería, digamos, que este rally fue excesivo, dada la expectativa de reestructuración relativamente amigable que podría ejercer el gobierno. Ahora bien, si el gobierno hace una propuesta que es un poco más agresiva y hay algún tipo de, digamos, de castigo a determinados bonos, probablemente el mercado, como está pasando en estas últimas semanas, reaccione de manera negativa. No me sorprende, digamos, que el mercado trade en niveles de 40 a 50 dólares, ¿no? Sí. Lo que sí es importante, digamos, es que tengamos avances y esos avances se puedan mostrar para que el mercado compre la historia de Argentina nuevamente, ¿no? Sí. En el caso de que veamos que hay retrocesos en los avances de la reestructuración, evidentemente el mercado te va a castigar. Y lo mismo pasa con el mercado de equities. Creo que hoy están muy correlacionados lo que pase con la deuda con lo que pasa con las acciones. Hay como una estrategia ahí dando vuelta entre algunos operadores que dicen, bueno, digamos, prefiero hoy en día comprarme acciones porque me evito todo el proceso de reestructuración con un upside incluso mucho mayor si es que sale bien la reestructuración, y si sale mal, tanto en bonos como acciones voy a perder. Sí, nosotros en diciembre estábamos mucho más posicionados en acciones porque veíamos que, como decís vos, navegar, digamos, esta volatilidad en un bono que hay mucha más incertidumbre respecto de las acciones, evidentemente es un poquito más recomendable estar en equity después del castigo que tuvo, ¿no? Claro, que fue excesivo. Ahora también ahí el interrogante es cuál va a ser el crecimiento económico de Argentina a partir del 2020. Y ahí tampoco hay tanta... No hay certeza. No hay tanta tampoco expectativa positiva que Argentina va a tener un rebote fuerte de crecimiento y que eso va a ser prolongado en el tiempo. Sí. De hecho, se publicó hace muy poquito el REM, que la mayoría espera que Argentina caiga un poquito más del 1,5 para el 2020 y recién en el 2021 puede haber algún tipo de rebote. Y esa es toda la parte de medidas o de lineamientos económicos que todavía nos falta conocer por parte del nuevo gobierno, ¿no? Y ahora, yendo un poco a lo que son los fondos comunes de inversión, te quiero hacer dos preguntas. Primero, digamos, ¿qué balance haces después de todo lo que pasó con el reperfilamiento y también cómo se reconstruyó un poco la industria después de eso, por un lado? Y por otro lado, digamos, ¿qué estrategia hoy estarían recomendando para sus clientes? Sí, lo primero fue el 2019, un año la verdad que muy negativo para la industria en general. Nosotros la verdad que en Compass estábamos posicionados en otro tipo de vehículos, no tanto en los que más sufrieron, que fueron los fondos más de corto plazo, ¿no?
Me parece que hay un gran desafío por parte de la industria y también de los diversos jugadores de una vez por todas tener algún tipo de curva en pesos, que es muy difícil porque hoy tenés bonos en pesos y letras del Tesoro que todavía no están performing, o por lo menos tenés mucha incertidumbre respecto a lo que va a pasar. Se está intentando reconstruir de a poco. Exacto, así todo el gobierno, como vos decís, está tratando de volver a hacer licitaciones primarias de letras y eso es un desafío importante en el que todos tenemos que estar pendientes y acompañar. Me parece, digamos, que de cara a lo que viene, seguimos recomendando los fondos que a nosotros nos gustan porque tienen por lo menos una calidad de crédito muy buena. En Argentina vos tenés, fuera de los gobiernos provinciales y el gobierno federal, emisores corporativos muy buenos, ¿no? Entonces, también todo lo que suceda con el área de energía y la regulación que afecte a diferentes compañías va a hacer que nosotros nos posicionemos de determinada manera en los portafolios. Hoy por hoy seguimos recomendando fondos, la verdad que conservadores, sí con un porcentaje, digamos, en acciones locales, en las carteras, porque nos parece que evidentemente el castigo fue muy notorio y cualquier señal positiva respecto de un acuerdo con acreedores privados sería muy buena para el mercado de equities, con el interrogante del crecimiento económico futuro, claro, ¿no? Pero en general nosotros tenemos fondos, la verdad que para todo tipo de inversor, fondos que invierten en activos latinoamericanos, fondos que invierten solamente en compañías argentinas y también fondos que invierten en acciones, así que... Te hago la última, esto de los fondos LATAM, la verdad que fue por gran parte del año pasado como un vehículo, digamos, como... para perfiles muy cautelosos, ¿no? ¿Cómo está viendo ese segmento dado el contexto global y si lo están viendo también como alternativa para escaparle al riesgo local? Sí, nos parece que siempre lo bueno es diversificar las carteras, ¿no? Quizá el 2019 fue un año en los cuales la mayoría de los clientes estaban más volcados hacia vehículos muy conservadores como el Compass Renta Fija, pero también hay un riesgo en el cual las tasas globales están tan bajas que en un escenario en el cual la tasa comienza a subir, claramente hay fondos, digamos, que van a rentabilizar de una manera inferior a lo que hizo durante el 2019. A mí me parece que hay que seguir todavía conservadores en las apuestas de riesgo, pero viendo, digamos, que si Argentina esgrime señales positivas, tenés un mercado de renta variable con un potencial enorme. Y no dejaría de lado lo que pasa con la curva de pesos, que no comentábamos antes, pero me parece, digamos, que hay un compromiso para que por lo menos los vencimientos de muy corto plazo el gobierno trate de pagarlos. Y eso explicó en gran parte el rally que vimos en diciembre para los bonos en pesos. Me parece que en enero, hasta ahora, la tónica es que el gobierno pueda seguir, digamos, pagando tanto cupones como amortizaciones antes, digamos, de lo que sea una reestructuración de deuda importante, ¿no? Pero el carry trade, digamos, sí, no creo que vuelva a lo que fue en su momento, ¿no? Sobre todo en un contexto de cepo. Llamativamente el último trimestre fue muy bueno, sí, porque tuviste un tipo de cambio muy planchado. El contado. Exacto. A nosotros nos parece igual que es mejor por lo menos estar, si queremos riesgo, estar más en compañías como en equities, en acciones o en bonos, digamos, agresivos, sí, que estar haciendo carry, ¿no? Eso creo que es lo mejor. Bueno, Juan, muchísimas gracias por venir. No, un placer como siempre. Un gustazo conocer. Igualmente. Muchísimas gracias a ustedes. Será entonces hasta la próxima.